Vamos a comenzar clases del día con la situación, en este caso, de ecuación de transporte de fondo. Entonces, aquí habíamos ya, en la anterior clase, habíamos explicado algunas situaciones, lo que se refiere al transporte de fondo, es decir, en este caso es el transporte que va en este caso, por el lecho del río, ¿sí? Porque habíamos hablado que cómo se clasifica el transporte, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que es el transporte de fondo, simplemente son los diferentes sedimentos o partículas que transitan o que se trasladan por el lecho del río, prácticamente. Sería en este caso, que es el transporte de fondo, ¿sí? Y la suspensión sería esta cantidad de esta. En este caso, el de suspensión. Bueno, entonces por el momento vamos a trabajar lo que es transporte de fondo, vamos a ver algunas ecuaciones de diferentes autores. Aquí tengo pues también un libro que está dentro de su bibliografía, el cual contiene todas estas ecuaciones y algunos aspectos teóricos de las teorías de transporte de sedimentos de fondo. Bueno, los principios generales, pues en este caso las pongo aquí, en este caso son tres principios generales sobre los cuales se basan la mayor parte de ecuaciones de transporte de fondo. Sí, el primer principio dice que el modo de circulación del agua y sedimento corresponden a un régimen continuo y uniforme. Esto ya habíamos visto, es decir, esta es una hipótesis, de la cual trabajan los diferentes autores para realizar las formulaciones de transporte de fondo, ¿sí? Es decir, toman un régimen continuo y uniforme. Eso ya habíamos visto a qué tipo de régimen pertenece. El segundo aspecto, la segunda hipótesis en este caso sería la disponibilidad de sedimento para su transporte es igual a la capacidad de transporte de la corriente natural. Es decir, esto implica de que nosotros tenemos un caudal dado y ese caudal tiene la capacidad de transportar una cantidad de sedimento, en este caso, una cantidad de sedimento y que puede esto llevar desde un sitio hasta otro sitio y depositarlo. Entonces, a eso se refiere más o menos la hipótesis, ¿no? Es decir, aquí no quiere decir que, digamos, se transporta 5 y luego llega con 2 o 1. Entonces, quiere decir que la hipótesis es que transporta 5 y llega con 5 abajo, al punto 1, a un punto 2, entonces tiene la capacidad de transportar la misma cantidad de sedimento y llegar con la misma cantidad de sedimento hacia aguas de abajo. Es lo que quiere decir esta hipótesis. Sí, son hipótesis que se ponen, aunque en la realidad de pronto no se dé esa situación. Es por eso que a veces se trabaja eso con elementos finitos para saber que las distancias de recorrido son muy pequeñitas y ahí sí se puede nosotros ir suponiendo estas hipótesis, ¿sí? Bien. Y la tercera hipótesis o principios en este caso de la ecuación de transporte de fondo es que dice que existe una relación única entre la tasa de transporte de los sedimentos, ¿no es cierto? Y los parámetros hidráulicos y sedimentológicos. Sí, sí es una relación única. En este caso, pues, tal caudal, tal velocidad, tal cantidad de sedimentos que son transportados. En este caso, la cantidad de sedimentos referente a lo que sería en este caso al área sobre la cual el sedimento pues es transportado, al perímetro, en este caso perímetro mojado, y a las diferentes, en este caso, parámetros hidráulicos, perdón, y la parte sedimentológica. ¿Sí? Esto lo dicen estos autores, ¿no es cierto? Entonces, hay tres hipótesis fundamentales sobre las cuales se basan las ecuaciones de transporte de fondo. En este caso que nos toca en este capítulo estudiar. ¿Sí? Bueno, existen algunas ecuaciones, pero en realidad digamos, en la parte universal, pues alrededor se aplican realmente 5 ecuaciones fundamentales y tal vez aquí faltaría unas 2 que vamos a ver, aquí tengo el libro que vamos a chequear también, ¿no es cierto? Que faltaría tal vez una ecuación, que es la ecuación de Einstein tal vez, y tal vez otra ecuación me parece que es de masa, que podríamos tomar en cuenta también, que no está en la presentación, pero vamos a poder ver en el libro y se va a grabar también acá en las explicaciones. Entonces, al final, las 5 ecuaciones son fundamentales con las cuales nosotros calculamos o estimamos, en este caso, lo que es el transporte de sedimentos de fondo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver y lo que se necesita y lo que se aplica universalmente para el cálculo del transporte de sedimentos. Bien, vamos a continuar. Y eso ya habíamos hablado, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, con lo que hablábamos para lo que son ecuaciones de lo que es el primer capítulo que vimos en cuanto a la velocidad de sedimentación,
ahí decíamos, trabajamos sistema técnico. En cambio, ahora, en lo que hablamos en transporte de fondo, vamos a trabajar siempre lo que es el sistema internacional de unidades. Sí, en este caso, tomando como, como la cantidad de sedimento, como en este caso sedimento seco. ¿Qué quiere decir seco? Quiere decir que, si bien es cierto, nosotros tomamos una muestra de sedimento y ese sedimento está mezclado con agua, entonces se les lleva al laboratorio, se lo seca, se lo pesa y al final a ese sedimento seco se refiere el cálculo, en este caso, que se lo hace con las 5 ecuaciones. Entonces a eso se refería en este caso con peso, como peso seco, ¿sí? O sea, el peso real del sedimento que está en el cauce. Para esto tenemos algunas fórmulas. Aquí estamos hablando, pues, cuáles son las fórmulas principales que se aplican. Por ejemplo, son la de Meyer, Peter y Muller, la de Sutcliffe, la de Yalin, Van Gogh, Parker. Y también aquí podemos un poco hablar, ya vamos a ver en el libro, estaba revisando, pues ahí la ecuación de, en este caso, la de Einstein, por ejemplo, y de masa, de pronto puede ser que nos pueda ayudar. Pero las más utilizadas son estas, las que yo he puesto acá y las que vamos nosotros a utilizar. Muy bien, como las anteriores ecuaciones que utilizamos para lo que es iniciación del movimiento, acá también existen diferentes parámetros con los cuales nosotros vamos a aplicar las fórmulas. Es decir, si nosotros aplicamos ciertos parámetros, como ustedes, por ejemplo, hicieron un deber, y ahí vieron exactamente las diferencias que existe aplicar una u otra fórmula, digamos, si no está dentro de los parámetros, pues los resultados son bastante diferentes a las que realmente se aplica dentro de los parámetros de diámetros, de calados y de caudales. En el Profe, caso de Peter viendo y las Moore, pues, diapositivas, está diciendo puedo de, interrumpirle. perdón, Está pasando las diapositivas porque creo que se colgó otra vez. ¿en qué están ahorita? ¿Están mirando ecuación de Meyer-Peter? No, estamos en principios generales. En la primera diapositiva que empezó, en las ecuaciones de transporte de fondo, ahí se quedó. Ah, ya, qué relajo. Ya, gracias. Hay un salado, profe. Parece, no sé cuál será, pues creo que el que llega atrasado siempre es el salado, creo. Yo, por no seguir las instrucciones de Rosemary, que dijo que me cambie de sistema y no he cambiado, ¿no? Ya ve, profe, yo le Así di. veo, siempre hay que seguir alguna instrucción de una dama. La próxima vamos a ver, ya voy a probar ya. Bueno, entonces ahora se está mirando, ¿no es cierto? Sí, mira, ¿no? Ecuación de Meyer, Petty y Muller en amarillo. Sí, profe. Ya listo. Entonces acá estábamos hablando exactamente de las 5 ecuaciones que vamos a aprender a calcular. Y ya estaba indicando también de que nosotros cada ecuación tiene sus diferentes parámetros de aplicación, en este caso sus diferentes intervalos de aplicación en cuanto se refiere a lo que son caudales, en este caso, lo que son pendientes y lo que son tirantes hidráulicos, en este caso, ¿sí? Adicionalmente, lo que sean los diámetros. Entonces, cada ecuación hay que saber aplicar bajo estos parámetros. De lo contrario, pues, los resultados matemáticamente saldrán, pues, ¿no es cierto? Pero los resultados no van a ser representativos, lo que estamos calculando. ¿Sí? Entonces, una de las ecuaciones que se utiliza bastante en la hidráulica fluvial es la ecuación de Meyer, Peter y Muller, que son investigadores que tienen bastante renombre, en este caso, internacional, ¿no? Y que se aplica normalmente para lo que es, digamos, lo que es hidráulica fluvial. Bueno, vamos a ver la ecuación, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver esta ecuación, las ecuaciones que yo pongo acá son ecuaciones bastante fáciles de aplicar, porque existe, ya vamos a ver acá, ya va a ver un libro en donde hay ecuaciones que son similares. El gran problema es que no se, digamos, existen variables que a veces no se les entiende bien las variables. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, la ecuación en este caso de que es, como yo calculo en este caso, dice el QVF, que Q sub BF, es la descarga de sedimentos de fondo expresada en peso unitario. Hablamos en este caso lo que es sistema internacional, kilogramos por cada segundo y por cada metro de ancho de canal, quiere decir este caso. O sea, hablamos en este caso de un caudal unitario, ¿sí? Un caudal unitario. Entonces, en función, miren ustedes, aquí estamos hablando de qué. Estamos hablando del peso, digamos, del peso específico relativo, ¿sí?
hablamos de peso específico relativo, y está en función de qué también, de la rugosidad, en el caso de KS y de KR, relación de KS y KR, y vamos a ver las ecuaciones que están más abajo, cómo calculamos. Esas no son más que rugosidades de qué, rugosidades del lecho y rugosidades de las orillas del cauce, ¿sí? Y acá hablamos de este caso de una pendiente, en este caso pendiente, por la densidad del peso específico, y aquí también hablamos de una densidad, de un peso específico relativo, y aquí hablamos ya de un D50, ¿no es cierto? En este caso hablamos del diámetro o D50, ¿sí? Y la mayor parte es en función de qué? En función de la densidad, perdón, del peso específico del agua, ¿no es cierto? Y del peso específico del sedimento. Y al final lo que estamos las rugosidades de paredes, las rugosidades de qué? Rugosidades del lecho en este caso. Entonces vamos a ver lo que dice acá. Entonces aquí estamos trabajando, como ya vemos en este caso, un caudal de sólido unitario, llamamos en este caso, ¿sí? Unitario, exactamente, aquí está, ¿no? Unitario, sacamos en estos valores, ¿no? Sistema internacional. Y aquí hablamos de los P específicos, P específico del agua y de las partículas de sedimento. En este caso, FL a la menos 3 kilogramos por cada metro cúbico. Que ya conocemos esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver cómo determinamos esto. Aquí KS, ¿qué dice acá? KR y KS, coeficiente de rugosidad para partículas para el fondo y del cauce. Aquí está justamente, ¿sí? Entonces aquí hablamos en este caso para el fondo del cauce, ¿sí? Para el fondo y del cauce. SR, ¿qué es este? En este caso, este SR que dije acá. SR es el peso de energía por fricción, ¿sí? Ustedes saben, SR, ¿se acuerdan en hidráulica a cómo era el valor de SR? Estaba en función de la longitud y en este caso, pues, por la fricción del canal. El D50, aquí tenemos un concepto muy fundamental. En este caso, miren ustedes, ¿qué es el D50? Aquí estamos indicando que es D50, que es el tamaño de partícula tal que el 50% son menores o iguales a este tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos que el 50% del total de la muestra pasa por el tamiz, en este caso, pues, el material este. Eso quiere decir más o menos del 50%. Por eso dice de partículas tal que el 50% son menores o iguales a ese tamaño, ¿sí? Y aquí hablamos en este caso, pues, del coeficiente de rugosidad KS-KR, que es una relación entre ¿qué? Entre la rugosidad del fondo y la rugosidad del cauce, digamos, perdón, paredes y cauce, y las pendientes de CL están definidas por. Entonces, esta ecuación es una ecuación bastante fácil de poder aplicar y que tenemos que calcular. Hay algunas ecuaciones que nosotros vamos a ver, que vamos a acordar que nosotros vimos ya en canales en tierra para calcular lo que es en este caso el valor de KS y el valor de KR. Bien. Después vamos a ver exactamente, hacer un ejercicio completito y bajo el Excel para que ustedes vean. Aquí estamos. Esta ecuación ustedes se han de acordar, eso veíamos nosotros en hidráulica general, ¿no es cierto? El valor de KR, aquí era igual 26 sobre el D90. Aquí hablamos ya de ¿qué? De un D90 hablamos. Entonces hablamos ya, en este caso tenemos un D50, en este caso que era el número de partículas menor o mayor que pasan un tamiz, y acá será igual el número, o sea, el 90% de partículas que es mayor o menor, que pasan un tamiz. Entonces acá en este caso tenemos ya el D90. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros cuando calculamos, por ejemplo, sedimentos de fondo? Nosotros en la curva granumétrica, el laboratorista, ¿qué debemos decir? Por favor, que nos entreguen los valores de D50, D90, ya necesitamos aquí D90, ¿sí? Pues aquí tenemos D90, ya. Ahora, aquí hay ecuaciones exactamente, pues, para calcular. Por ejemplo, hablamos aquí hablamos S era la pendiente, en este caso, por fricción, ¿no es cierto? Y el S es la pendiente del cauce normal. Entonces si KR, el valor de 3 es igual a esta relación. Entonces, nosotros podemos calcular, teniendo en cuenta cualquiera de estos valores, si nosotros ya calculamos KR, acá KR, si conocemos el valor de la pendiente y calculamos SR, podemos calcular directamente lo que es en este caso KS, ¿sí? Sencillamente, es decir, aquí tenemos la cantidad de fórmulas que queramos. Por lo tanto, también SR, si yo espejo de aquí SR, va a ser igual al valor este, ¿no es cierto? Entonces, puedo calcular también el valor de SR en función de qué. Si es que tengo estos valores, puedo calcular el valor de SR, que es la pendiente por fricción, ¿no es cierto? También dice que SR aquí es igual. O sea, aquí acuérdense ustedes simplemente la fórmula de Manning. Es la fórmula de Manning, que sería 1 sobre N, J al 1 medio de 2 tercios. Exactamente estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Entonces dice SR es igual a la velocidad media, en este caso, velocidad al cuadrado, KR, en este caso, la rugosidad al cuadrado por el radio hidráulico a la 4 tercios.
también es igual a esto, pero si podemos reemplazar, pues obtenemos esto. O a su vez también sería igual. Es decir, aquí hay opciones nosotros para poder calcular diferentes parámetros en función de qué, en función de otros parámetros ya conocidos o estimados ya en el cauce. El valor de KS podemos calcular a través de esta fórmula tan grande que podemos ver aquí. ¿Sí? Aquí he puesto una fórmula que esto se encuentra en los libros de hidráulica en función del ancho del río, del KM, que es otro valor digamos, de una rugosidad media, en este caso del cauce. Acá otra rugosidad, en este caso del hecho, digamos, de la parte de inundación, y así sucesivamente diferentes tipos de parámetros. Ustedes pueden ver, si yo quiero ser más sucinto en el cálculo, puedo utilizar esta fórmula, o a su vez también yo puedo, si ustedes pueden ver, o sea, estas fórmulas de pronto a veces en los libros no están directamente. Sí, lo que aquí yo he tratado es de qué, de compilar muchas formulaciones y de que poder obtener la fórmula más, la más aplicable o la más correcta o la más fácil, llama este caso. Entonces yo en vez, por ejemplo, de aplicar toda esta fórmula total, también yo puedo decir que KS es igual a 1 sobre N. Al final es la inversa de la rugosidad de Manning normalmente. Esta rugosidad de Manning, ustedes saben perfectamente que tenemos nosotros en los libros, ¿no es cierto? El valor de N dependiendo de qué, depende del tipo de material de los cauces de los ríos o del lecho o del margen del río. Y aquí tenemos un valor, incluso tenemos un valor mínimo, un valor máximo y podemos tomar un valor medio en este caso. Entonces este es el Manning que está normalmente publicado en los libros en función de los tipos de ríos. Y especialmente si algún rato utilizamos el GEC-RAS, en el GEC-RAS está exactamente ¿qué? Los valores de N, en este caso, con las correspondientes, digamos, lechos y fotografías de diferentes cauces de ríos. Entonces yo puedo tomar un valor de N dependiendo de la fotografía que tenga, asemejando la fotografía al cauce del río que estoy calculando y terminaría calculando o estimando en este caso mi N, y en función de eso podríamos calcular el KS. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las formulaciones que nosotros utilizamos para calcular lo que es en este caso el transporte de sedimentos de fondo, en este caso unitarios, ya en este caso. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, hay la velocidad, los parámetros que nos está indicando acá, la velocidad media de la corriente, el hidráulico, D90 igual, aquí estamos hablando del D90, ¿no es cierto? Que es el tamaño de partícula tal que 90% son menores o iguales de ese tamaño, es lo que está diciendo, ¿sí? Al final es la cantidad de sedimento que pasa por el tamiz, en este caso, el 90%. Entonces, estas son las fórmulas, un poco las que nosotros vamos a utilizar para lo que es, en este caso, lo que es el cálculo de sedimentos de fondo aplicando la ecuación de Meyer, Peter y Müller. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario ahí, muchachos. A ver, vamos a ver aquí, yo tengo esto, creo que es del libro, sí, aquí está el libro. Ya, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, si están viendo este libro aquí, DuBois. Sí, profe. Sí, Ya, sí. está, por ejemplo, aquí tengo este libro está donde ustedes, en la bibliografía, aquí está gasto de fondo, capítulo 7, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo la metodología básica, es similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, trabajamos en metodología de cálculo y aquí está la ecuación de transporte, es decir, aquí está un poco de teoría, lo que había dado. Bueno, comienza con la fórmula de DuBois y acá tenemos la fórmula de Meyer, y aquí está, de Meyer, Peter y Müller, ¿no es cierto? Aquí está exactamente. O sea, bueno, aquí da un poco de teoría. Este señor, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, yo en el caso mío, yo tengo sacado las consideraciones o las bases teóricas sobre la cual aplica esto. Bueno, aquí hay otras cosas más adicionales, pero el valor en ese caso, aquí está calculando lo que es el QS, o sea, la parte del gasto físico, también el transporte sólido de fondo, que es en este caso el QS. Trabaja con todas estas formulaciones, ¿sí? Al final, y obtiene, acá tenemos la fórmula general, por ejemplo, el KS. Yo tengo acá un KS, miren ustedes acá, entonces creo que tengo es el mismo que tengo yo aquí, KS es valor acá. Entonces este libro le tiene exactamente, pues, ya, aquí está, ya, ¿cómo está?
Ahí está, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el valor de KS, que es la misma forma que yo tengo prácticamente, si ustedes pueden ver. ¿Sí? Aquí uno tiene un gráfico y al final tiene un valor, en este caso, esta ecuación es la que utiliza para calcular, en este caso, el sedimento del gasto sólido, digamos, el gasto total. ¿Sí? Entonces, toda esa situación, aquí el KR es el mismo, si ustedes pueden acordarse, el 26 sobre D90 a la 1/6, ¿sí? Aquí dice también se puede aplicar otra forma, el Strickler ya no es 26, sino que es, en este caso es el 21 sobre el D50, también puede ser. O sea, si yo calculo con estas, va a llegar a lo mismo, ¿ya? Llegar a lo mismo. Al final, para mi concepto, aquí, por ejemplo, trabajo con el esfuerzo cortante, que sí, bien es cierto que también interviene el esfuerzo cortante, pero acá la fórmula que yo tengo es la más fácil de poder aplicar, ¿sí? Y al final todo esto lo tiene, y ya recién acá al final nos da las características sobre el cual yo utilizo la fórmula de Peter y Muller, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, acá existe lo mismo, ¿no? Lo mismo, sino que una forma un poco más, como diría yo, más detallada, y hay que leerle bastante para poder entender exactamente lo que es lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces, yo lo que obtengo es la misma fórmula de otra manera, si muchas fórmulas coinciden lo mismo, pero al final tenemos el valor total de lo que es el cantidad de sedimento que transporta un río por el fondo. Aquí hay este gráfico es una relación que existe, si ustedes pueden ver, exactamente las rugosidades de paredes y de fondo, y lo que es en este caso la pendiente y el calado. Pez específico, en este caso el pez específico, si ustedes pueden ver, es doble asterisco, digamos acá, simplemente la relación de lo que es el peso específico relativo y el diámetro, ¿sí? Y en este caso. Entonces, con esto, pues yo puedo indicarle que esto estamos haciendo lo que nosotros, en este caso, estamos trabajando. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, señores, hasta ahí. Ya el ejercicio vamos a hacer despacito, ya tengo el Excel y tengo también la parte que ustedes tienen acá. Bueno, entonces con esto yo lo que tengo es que aplicar exactamente los paso a paso, lo que tenemos que ir hasta obtener hasta tener, en este caso, la escala de sedimentos de fondo expresada en peso unitario. Cuando yo calculo todos esos parámetros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Calculo ya el total. En este caso, pues, la descarga total de sedimentos, ¿en qué? En kilogramos, en este caso, por gramos por segundo, ¿no es cierto? Y pues, en este caso, entonces, ¿qué es lo que sacamos acá? Entonces, para sacar ya el total de que transporta el cauce, ¿qué será en este caso? El QBF, que en este caso sería este valor de aquí, ¿sí? Este valor que calculé a través de esta fórmula, ¿sí? Y esto multiplicado ¿por qué? Por W. ¿Qué quiere decir W? Por el ancho del cauce del río. Y 1 sobre G. Entonces, este 1 sobre G sería como un parámetro que le ayuda un poco a corregir, en este caso, la cantidad de sedimento de fondo que está está después transportando el río. ¿Sí? Entonces, con esto, pues, obtengo, en este caso, el sedimento de fondo total, en este caso, ¿en qué? En kilogramos por segundo, en este caso, que transporta el cauce. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula, en este caso, que nosotros vamos a utilizar, que es la misma que está en el libro que acabo de indicarles, es la misma, sino que simplemente he tomado otras consideraciones que llegamos al mismo valor, por si acaso. Entonces, cualquiera puede tomar la otra situación. Ya. Ahora, por ejemplo, esto en el libro que yo acabo de indicarles, si bien es cierto, estas consideraciones les vimos al último, ¿se acuerdan ustedes? Ya. Pero acá hay consideraciones sobre la cual Peter, las hipótesis que ellos, o en este caso, claro, que los autores propusieron para esta ecuación. Primera dice, ¿cuál es? Dice que la capacidad de una corriente para transportar sedimentos a lo largo de su lecho varía directamente con la diferencia entre el esfuerzo hidráulico que actúa sobre las partículas y el esfuerzo cortante crítico que determina el inicio del movimiento y sus partículas. Es decir, esta hipótesis está dando de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que vimos acá en el libro, ya lo que relaciona de acuerdo a lo que es al esfuerzo cortante crítico, ¿no es cierto? Es decir, el momento que inicia ya el movimiento. Cuando decíamos inicialmente que el tau sub 0C es igual al tau sub C, ¿no es cierto? Decía ese caso. Entonces estamos en este par. Ya, la segunda hipótesis o fundamentos en que se fundamenta la ecuación dice que la energía o la pérdida de energía debido a la resistencia de las partículas mantiene el arrastre de fondo, ¿sí?
Entonces aquí lo que dice es, en este caso, dice que al transportarse los sedimentos por el lecho del cauce, ¿no es cierto? Sí, existe, digamos, una pérdida de energía debido a que a la resistencia de las partículas de ser transportadas hacia aguas abajo. Es lo que está diciendo acá. Toma en cuenta esa situación, las fórmulas que están indicadas acá. ¿Y dónde estaría ese valor considerado? Estaba considerado lo que son el KS y el KR. ¿Por qué? Porque el KS, hagamos cuenta, es como que fuera un número de Manning. Y el número de Manning es una rugosidad. Y al haber mayor rugosidad, mayor pérdida de ¿qué? De energía, ¿no es cierto? Y la velocidad es menor. Al haber una rugosidad bastante, baja, ¿qué quiere decir? Que ahí la velocidad va a ser más grande y la resistencia va a ser menor, consecuentemente el transporte va a ser mayor. Entonces, está relacionado directamente a la pérdida de energía en este caso y la resistencia de las partículas a ser transportadas. Como tercera hipótesis que toma en este caso Meyer, ¿cuál es? La porción del flujo que actúa sobre el lecho o sobre formas de lecho, en este caso las dunas. Dijimos nosotros, las dunas son material que se van acumulando en el lecho del cauce del río para formar otro tipo también de estructuras que nosotros ya conocemos. ¿Qué hace esta cosa? Reduce la fuerza de tracción disponible en los sedimentos. Por supuesto, que si es que existe pues acá unas dunas, en este caso quiere decir las dunas que simplemente son material que queda en el cauce del lecho, ¿no es cierto? Entonces comienzan a acorazarse y a formarse y aquí se forman las dunas prácticamente. Sí, las dunas. Y esto lo que hace es que el material que está transportado por el fondo choque acá y prácticamente se vaya quedando acá y formando parte, en este caso, de los sedimentos de fondo prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, eso que dice tracción disponible para el transporte de sedimentos se reduce esta parte. Entonces, se reduce, ¿por qué? Porque prácticamente el material queda acá, digamos, retenido en este montículo y al final ya no es trasladado hacia aguas de abajo. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Y por última cosa, la cuarta opción o la cuarta hipótesis que plantea Meyer es que el diámetro medio de distribución de tamaños, diámetro medio, que se acuerdan que era igual el diámetro medio decíamos que era igual o semejante que al D50, ¿no es cierto? Y aquí hablamos la fórmula del D50 y también hablamos del D90, ¿no es cierto? Entonces en la fórmula ya hablamos del D50. Dice que el diámetro medio de distribución de tamaños de partículas es adecuado para representar el espectro de partículas y sedimentos. Entonces, por eso ellos trabajan en función del diámetro medio, que podemos ver aquí en la fórmula, ¿sí? Y el otro diámetro lo utilizan pues prácticamente para lo que es el cálculo de la rugosidad, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro hipótesis en este caso, o consideraciones o fundamentos teóricos en este caso, en la cual se basa la ecuación la ecuación de Meyer, en este caso Peter y Meyer. No sé si tienen algún comentario ahí, muchachos. Sí, todo está relacionado a lo que ya hemos venido viendo inicialmente. Sí, por eso todo está concatenado, nada está que todavía no hemos visto o esto cómo será, nada que ver. Nosotros estamos viendo, vamos en cadena, como dicen, ¿no es cierto? Ya aprendimos anteriormente y continuamos hacia adelante ya las otras situaciones. Vamos a ver la siguiente. Ya. También hay aquí más, ¿no es cierto? Dice que, bueno, aquí tenemos otras consideraciones más, en este caso son 7 consideraciones. La otra consideración es ¿cuál? El transporte material no considerado ocurre en la vecindad del lecho del cauce en condiciones de flujo que originan dunas y otras formas, pero que excluyen o reducen transporte de sedimento en suspensión. Bueno, aquí estamos hablando especialmente de lo que es, ya un poco se refiere a lo que es el material que se encuentra ya depositado en el mismo lecho del cauce, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí se forman lo que ya, bueno, estoy explicando anteriormente que se forman las dunas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya al formarse las dunas, que son, simplemente las dunas son ya que son montículos, prácticamente son montículos de tierra, ¿no es cierto? De tierra, de sedimento que están ahí. Entonces el sedimento que está transportándose en suspensión, ¿qué pasa? Entonces prácticamente se va quedando acá. Consecuentemente el transporte de sedimento de suspensión prácticamente se reduce. Si eso ya no camina hacia abajo, sino ya se queda a formar parte de estas dunas. Es lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Y sexto dice que existe la similitud entre parámetros que sostienen transportes de sedimentos y aquellos que controlan el inicio de desplazamiento, ¿sí? Entonces, bueno, existe una similitud, una relación, en este caso, entre los parámetros que, digamos, que sostienen el transporte de sedimentos y aquellos que controlan el inicio de desplazamiento. Es decir, que
hablamos que en este caso dice, controlan el inicio de desplazamiento. Inicio quiere decir que aquí está el sedimento de pronto y esto quieren desplazarlo así, ¿no es cierto? Entonces quiere levantarlo esto para seguir transportando las aguas de abajo. Puede ser cual fenómeno de qué, de exaltación, fenómeno de en este caso, de que esta partícula sea trasladada hacia aguas de abajo, ¿sí? Entonces, como que existe una relación entre lo que es el transporte de sedimento, de este sedimento hacia aguas de abajo, y aquellos que controlan, en este caso, el desplazamiento o movimiento de la partícula de acá. Como que al final va a haber casi un equilibrio entre estas dos fuerzas. Está más o menos explicando esta hipótesis. ¿Sí? Y la última, pues acá hablamos de lo que son, en este caso, las partículas mayores a 0.4 metros. ¿Sí? Entonces, todas las partículas con diámetros mayores a 0.4 se transportan como sedimento de fondo. Es decir, a partir de esto hacia abajo, todas son parte de lo que es sedimento de fondo. Es lo que está diciendo acá. Entonces, estas son las hipótesis, en este caso 7 hipótesis o 7 fundamentos teóricos sobre la cual se basa la ecuación de Meyer en este caso, ¿sí? Entonces, la que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hacemos nuestros cálculos. Bueno, vamos a ver la siguiente ecuación. La otra ecuación que nosotros utilizamos es la ecuación de Van-Noll. ¿Sí? Van-Noll igual, como dije, pues este señor ya aquí trabaja lo que es, en este caso, hay la relación entre lo que es el gasto de energía, expresado en el concepto de potencia de caudal, con la tasa de trabajo. Y esto representa lo que es la tasa de transporte de sedimentos. ¿Sí? Entonces, él aplica otra teoría en cuanto se refiere especialmente a lo que es a la energía. ¿Se acuerdan ustedes? En la otra aplicaba lo que es la potencia, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de lo que es la energía en este caso. De igual manera, esta fórmula también es bastante, fácil de utilizarlo. Si yo tengo en el libro, hay otra forma de llegar a la misma formulación, pero a mí me pareció esta la más efectiva que yo puedo utilizar y al final llego a los mismos resultados. Bueno, entonces con esto podemos hablar que, por ejemplo, aquí hablamos QBM, es la descarga unitaria, y quiere decir por cada metro, en este caso, ancho de canal. Ahora aquí tienen este valor, en este caso son las potencias, ¿sí ven? Potencia unitaria del caudal y umbral unitario en este caso W, ¿sí? Entonces aquí hablamos de este caso en ML a la menos 1 y T a la menos 1, ¿cierto? Entonces estamos hablando de unidades, en este caso, internacionales. Ya vamos a ver cuánto vale estos valores. Hay una relación entre lo que es el W, en este caso lo que es la potencia unitaria y la potencia total. D y DR, ¿qué son D y DR en este caso? Son tirante de la corriente y valor de referencia para D, ¿sí? En este caso, aquí es el tirante, el D, y el DR, en cambio, valor de referencia para D, ¿sí? Son otras, ¿cómo llamamos el caso? Otros parámetros que el autor lo pone en su fórmula para llegar a obtener supuestamente un valor real del que él observó en el laboratorio y obtener su ecuación para calcular lo que es el transporte de fondo, ¿sí? Entonces, eso por eso se refiere, por ejemplo, valor de referencia para D, que es el DR, ¿cierto? Y el DR mayúscula, valor de referencia al diámetro de la partícula. En cambio, miren ustedes, DR mayúscula es el valor de referencia al diámetro de la partícula. Y el IB, que es la proporción del peso sedimento, el cauce de la fracción M, en este caso, fracción I, ¿sí? El IB. Entonces, estos parámetros son los que utiliza, pues, para calcular lo que es, en este caso, la descarga unitaria de lo que es sedimentos de fondo. Vamos a ver específicamente qué significan esos valores y cómo se calcula todos los valores de acá de R, el W, y qué valores nos va a dar exactamente para determinar el transporte de fondo. Entendiéndose que los parámetros medibles o los parámetros que nosotros necesitamos es especialmente lo que es esto, ¿no? Estos son, como dicen, pues lo que nosotros necesitamos, esta es la relación de qué, de lo que es el peso específico relativo y lo que es el diámetro 50 que ya hablamos, ya tomamos en cuenta. Es el tirante y los otros son parámetros adimensionales que el señor Van-Noll en este caso pone para llegar a determinar lo que es el transporte de fondo. ¿Sí? Vamos a ver qué